Hola, mi nombre es Daniela Erazo y curso el segundo ciclo de la carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. El siguiente video es para la materia de Análisis Matemático Univariado, en el cual vamos a tratar las reglas de la derivación y ejemplos de cada una de ellas. Como podemos ver, aquí tenemos una tabla con las distintas reglas de derivación, las cuales voy a ir explicando una por una. Primero tenemos la regla de la constante, la cual dice que función de x es igual a constante y la derivada de esta siempre va a ser 0. De identidad, función de x es igual a x, la derivada de x va a ser 1. La función potencial, que dice que la función de x, cuando x está elevada a la n, tenemos que la derivada es baja la n a multiplicar. Entonces tenemos que es n por x elevado a la n menos 1. Tenemos que restar siempre 1 a la cantidad exponencial. Constante por una función. Tenemos que f de x es igual a constante por x elevado a la n. Y esta la derivada es la constante, vuelve a bajar la n para multiplicar n por x sobre n menos 1. Técnicamente es una mezcla de la derivación potencial. Solamente que aquí le aumentamos la multiplicación de la constante. Ahora, la regla de la raíz cuadrada. Tenemos que f de x es igual a raíz de x. La derivada de esta sería 1/2 sobre raíz de x. Es decir, bajaría la raíz de x. El logaritmo neperiano. Tenemos que f de x es igual al logaritmo de x. Y este derivado es igual a 1 sobre x. Logaritmo en base de a. Tenemos que f de x es igual al logaritmo de a por x. Lo que tenemos que es 1 sobre x, es decir, la x como está multiplicando la pasamos a dividir y quedaría el logaritmo de a de e, de un número natural. Tenemos que e elevado a la x. Entonces tenemos que f de x es igual al número natural elevado a la x y lo escribimos de la misma manera en su derivada. La regla exponencial. Tenemos que f de x es igual a sobre x y tenemos que la derivada es a sobre x por logaritmo natural de a. Ahora vamos a proceder a explicar las reglas de la derivación de las funciones trigonométricas, las cuales sabemos que es seno. La derivada de x de seno de x es igual a coseno de x. La derivada de coseno es igual a menos seno de x. La derivada de tangente es igual a secante al cuadrado por x. La derivada de la cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de la secante es igual a secante de x por tangente de x. Y la cosecante de x, la derivada es menos cosecante de x por cotangente de x. Como podemos ver, ahora tenemos derivadas de operaciones con funciones. Tenemos la regla de la operación de la suma, la cual tenemos que debemos derivar término por término. Como aquí tenemos un ejemplo. Tenemos f de x es igual a la función de 5x a la cuarta más 2x al cubo. Derivando, vamos a aplicar la regla del exponente, el cual dice que vamos a bajar y a multiplicar el exponente por la base y a restar el exponente en 1. Entonces, es decir, 5 por 4, 20 y restamos en 1 que nos queda 3. Y aquí tenemos 2 por 3 nos da 6, restando en 1 nos queda 2. Ahora, operación de la resta. Es exactamente lo mismo, ahora la diferencia es que vamos a restar los términos. La derivada del primer término menos la derivada del segundo término. En este caso tenemos 8x al cuadrado menos 10x. Y vamos a realizar lo mismo con la regla del exponente. Vamos a multiplicar 8 por 2, 16 y restamos el 2 en 1 que nos queda 1. Y aquí tenemos la regla de f es igual a x, entonces quedaría la derivada de 10x, 10. Eliminamos la x. Ahora, la regla de la multiplicación. Tenemos que es f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que tenemos la multiplicación de 2x al cuadrado más 3 por 5x más 3. Entonces primero vamos a copiar f de x, que es el primer término, de ahí la derivada de g de x, que sería 5, se elimina esta x y esta es una constante que es 0. Vamos a sumar g de x, que es 5x más 3, y la derivada de f de x, que sería
2 por 2, 4, y le eliminamos 1 al exponente, nos queda 1, y esto de aquí es una constante que nos quedaría 0, teniendo de resultado 30x al cuadrado más 12x más 15. Ahora, la regla del cociente. Tenemos que g de x por derivada de f de x menos f de x por derivada de g de x sobre g de x al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo, x cuadrado más x al cubo, x a la cuarta más 7, y tenemos que copiar g de x, que en este caso es x a la cuarta más 7, por la derivada de f de x, que tenemos que es 2x más 3x al cuadrado, realizando la regla del exponente, menos f de x, que es x cuadrado más 3 más x al cubo, por la derivada de g de x, que es 4x al cubo, y g de x al cuadrado. Teniendo como resultado esto de aquí, menos 6x a la sexta menos 2x a la quinta más 21x al cuadrado más 14x sobre g de x al cuadrado, que es x a la cuarta más 7 al cuadrado. Bien, para finalizar tenemos la regla de la cadena, la cual nos indica que es la derivada de f por g de x por la derivada de g de x. Es decir, más práctico para entender, la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Aquí tenemos un ejemplo, el cual es 3x menos 2x al cuadrado, todo esto elevado al cubo. Para utilizar la regla de la cadena se lo utiliza cuando es una función dentro de una función, es decir, una función compuesta. Ahora vamos a determinar, antes de todo, qué es u. U siempre va a ser lo que está dentro de la función. En este caso es 3x menos 2x al cuadrado. Y ahora vamos a proceder a derivar. Como lo mencioné antes, es la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Entonces vamos a aplicar aquí la regla del exponente, la cual dice que el exponente baja a multiplicar y se le resta en 1. Entonces aquí baja el multiplicar el 3 y vamos a reemplazar u, que es todo esto de aquí, elevado al cuadrado, debido a que restamos en 1 al 3, por la derivada de lo de adentro. Tenemos que la derivada de 3 de x es 3, se elimina la x, menos 4x. Es lo mismo la regla del exponente. 2 por 2, 4, y se le resta en 1 el exponente, que nos quedaría 1. Teniendo como resultado la derivada de f de x es igual a 3, vamos a reemplazar ya u, que nos queda 3x menos 2x, todo esto al cuadrado, por 3 menos 4x.